A todas mujeres ejemplares maravillosas que siempre están pendientes de, de Dios, siempre han estado orando, han estado revisando la palabra, estudiándola, eh, queriendo obedecer al pie de la letra todo lo que Dios les dice. Hoy tenemos un espacio con Él para que Él empiece a sanar todas esas heridas y comience a tener esa sanidad interior en ustedes. El tema de hoy es cómo proteger tu corazón para no volver a las heridas. Eso lo vimos la vez pasada, pero ya estudiamos eso y hoy te quiero decir algo sobrenatural, que es la palabra de Dios, no miente, la palabra de Dios es verdad y lo que Dios dice lo cumple, lo cumple. Él dice que todavía no ha terminado contigo. Puedes tener todas las heridas, pero ya no son heridas, son cicatrices. Esas cicatrices las tienes marcadas, pero Dios las va a usar porque Él no ha terminado todavía el trabajo contigo. Es un proceso de restauración continua. Tal vez tú miras tu vida y piensas, "Ay, yo debería estar más avanzada", ¿no? Hay personas que me dicen eso, yo debería estar en otro sitio, no aquí, todavía pegada a esto. Debería haber superado esto hace muchos años, pero todavía no he podido. Otras personas me dicen, ¿por qué sigo luchando con las mismas cosas? Porque todavía me duele. Y seguramente has permitido que el enemigo te susurre en tu mente de que, uy, tú no has cambiado nada, uy, tú no estás creciendo, uy, pero tú nunca serás libre, pero no, eso ya es la vida que te tocó. Hoy te quiero decir, eso es mentira. Dios todavía no ha terminado contigo. Dios trabaja en procesos. Nosotros amamos los milagros instantáneos, ¿no? Nos encanta que Dios haga milagros en nuestra vida, pero Dios muchas veces trabaja en procesos. La semilla no se convierte en árbol en una noche. Yo planto hoy una semilla y mañana no voy a ver nada. Voy a seguir viendo la tierra como la dejé ayer. El bebé no nace adulto, el bebé tiene que tener un proceso de crecimiento, de desarrollo. Si nosotros vemos la vida, es así. Por ejemplo, el caso de David. David no pasó de pastor a rey en un día. Tuvo un proceso, y un proceso largo y un proceso donde le tocó sufrir muchas batallas, muchas guerras, donde Dios permitió que tuviera esas guerras, esas batallas, ¿para qué? Para hacerlo rey. Y José también. José es un caso, pero espectacular, que a mí me encanta porque todo lo que Dios tenía para él, pero no pasó de hacer el dueño y señor de Egipto al lado del faraón de la noche a la mañana. Tuvo que pasar por la envidia de los hermanos, que lo metieran en la cisterna esa que lo metieron, que lo vendieran como esclavo, que lo metieran a la cárcel. Todo eso pasó para después llegar a ser el ayudante del faraón. Entonces, Jesús mismo pasó 30 años preparándose para 3 años de un ministerio público. Si nosotros vemos que todo eso es proceso, no lo vamos a ver como un castigo. El proceso no es un castigo. Muchas mujeres interpretan el proceso como fracaso, pero el proceso es formación, el proceso es crecimiento. Dios no solamente quiere cambiar tus circunstancias, quiere formar el carácter de Cristo en ti. Y eso es importante que lo sepas. Quiere formar el carácter de Cristo en ti. Entonces, todas las personas que conocieron al Señor Jesucristo tuvieron que pasar por un proceso.
Todas las personas que se rindieron ante Dios tuvieron que pasar por un proceso. Pedro fue impulsivo, fue temeroso, negó a Jesús, pero Jesús nunca lo definió por su peor momento, lo definió por su futuro. Y mientras Pedro veía fracaso, Jesús veía a un líder, veía a un discípulo que iba después de que tuviera el Espíritu Santo, predicando y hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, con una propiedad y una autoridad. Ese era el líder que Jesús estaba formando. Y mientras Pedro veía culpa, Jesús veía un propósito. Entonces, ¿qué hacer cuando siento que no avanzo? ¿Qué podemos hacer? Mira hacia atrás primero y observa cuánto Dios ya ha hecho. Te vas a dar cuenta que no eres la misma de antes. No eres la misma. Muchas veces estamos tan enfocadas en lo que falta que olvidamos cuánto hemos avanzado. Si miramos hacia atrás, wow, yo sí he cambiado. Yo sí he avanzado en esto. Y comienza a celebrar esos pequeños cambios. Tal vez antes reaccionabas con ira durante semanas, durante días, y ahora reaccionas durante un día. O ya no reaccionas, ya evitas que haya reacción y comienzas a actuar de una manera diferente. Comienzas a ver que la palabra de Dios está incrustada en tu corazón y ya dices, no, voy a tener el dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Entonces no confundas recaídas con derrota. Una batalla no significa perder la guerra. Tú sigues avanzando, perseverando hasta alcanzar lo que Dios te ha dado, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha prometido. Y sigue permaneciendo cerca de Dios, no alejarse de Él ni un minuto. La transformación ocurre en la presencia del Señor. Y puede usar personas, puede usar circunstancias. ¿Para qué? Para formar tu carácter, el carácter de Cristo. Entonces a veces nos indisponemos con alguien, pero no es esa persona con la que tenemos que pelear. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra demonios. Entonces no es algo que Dios está permitiendo que haya en mí para yo corregir, para yo avanzar, para yo darme cuenta que estoy reaccionando ante un hecho, ante una acción, ante una palabra que no es la que Dios quiere que yo tenga. Entonces, ¿qué hago? Oro, confío en Dios, confío más en la fidelidad de Dios que en mis emociones y comienzo a actuar de una manera espiritual. Que no sean mis emociones las que me lleven a actuar, a hablar, sino que sea el Espíritu Santo el que obra en mí. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Estoy convencido de esto, que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La irá perfeccionando, Él te va perfeccionando. ¿Quién comenzó la obra? Dios. Dios comenzó la obra en ti. ¿Y quién la va a terminar? Dios también la va a terminar. Si Él la comenzó, Él la termina. Entonces esas cicatrices también cuentan una historia. Ay, a mí me pasó esto cuando me caí en la bicicleta y me llevaron al hospital y me salía sangre, pero me cosieron, duré 8 días con la mano que no podía moverla, pero mira, ya, esta es la cicatriz que ya no me duele, ¿ves? Entonces Jesús resucitó con cicatrices en sus manos. ¿Por qué? Porque están marcadas los clavos en su mano. No porque siguiera herido, él ya no está herido, no, sino porque las cicatrices contaban la historia de la victoria que tuvo Jesús en esa cruz. Resucitó al tercer día. Entonces tus cicatrices no son evidencia de derrota, son evidencia de que sobreviviste, de que estás viva.
pero tienes una cicatriz, pero estás viva. ¿Y aprendiste algo de esa herida? ¿Aprendiste algo? Bueno, ¿y estuvo Dios contigo ahí? Sí. Entonces, ahí muchas cosas tenemos que aprender y reflexionar sobre eso. Una verdad que yo quiero que recuerdes siempre: tú no eres un proyecto abandonado, que no, el Señor me abandonó, el Señor me dejó. Dios no deja a nadie, nunca te abandonará, nunca te dejará. No eres un fracaso espiritual. No, es que yo no vuelvo a orar, yo no vuelvo a alabar, yo no vuelvo a ir a la iglesia, yo no, ¿por qué? Porque no, eso no, para mí no fue. No es verdad, no es verdad. Si Dios ya te tomó, Él no te va a soltar. Uno es el que se aleja, uno es el que se enfría, uno es el que se aparta, pero Dios no. Y Dios sigue trabajando en ti. No eres una mujer destruida, derrumbada, que Dios dejó medio hacer. No, para nada. Nunca pienses eso. Dios es perfecto, es santo, es completamente veraz. Todo lo que Él dice es la verdad. Entonces eres una obra preciosa de Dios que está en construcción en las manos del Señor, porque Él es nuestro arquitecto, Él es el arquitecto del universo, el creador. Él es el que te creó, no te va a dejar. Él nunca abandona sus obras. Entonces, ¿en qué áreas sientes que no estás avanzando? ¿En qué cambios ya ha hecho Dios en ti? Si Dios ha hecho cambios en ti, ¿tú no crees que Él sigue haciendo cambios en ti y que va a seguir haciendo cambios en ti? Si lo hizo antes, ¿no lo va a hacer hoy? ¿No lo va a hacer mañana? Claro que sí. Él permanece fiel. Él es fiel. Es, a veces es que somos muy duras con nosotras mismas, ¿no? Y entonces somos nosotras las que nos desalentamos, nos desanimamos, nos aburrimos, nos cansamos, pero Dios está ahí, te está esperando. Entonces, ¿estás siendo muy dura contigo mismo también? Y otra cosa que puede estar pasando, que no sé si es tu caso, que las emociones están pesando más que las promesas de Dios. Si tú tienes promesas de Dios y ves la palabra y la lees y estudias la palabra, cree en la palabra más que en tus emociones. Cree en la palabra más en lo que estás viendo. Vivimos por fe y no por vista. Yo puedo no ver nada, pero Dios en su palabra me dice que todos los planes que tiene para mí son de bienestar y no de calamidad. Yo lo creo. Entonces vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a dejar toda esta cantidad de mentiras que puede que el enemigo haya sembrado en tu mente. Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque sabemos que tú no nos has abandonado en medio del proceso. Estamos en un proceso y te damos gracias porque tú sigues obrando, incluso cuando no lo vemos, incluso cuando no vemos nada, incluso cuando no te sentimos. Señor, ayúdanos a confiar más en tus tiempos, en tu amor, en tu fidelidad. Y te damos gracias porque la obra que comenzaste en nosotras, tú la terminarás. Y te lo decimos con toda la convicción porque lo creemos. Tú nos sostienes, tú nos mantienes, tú estás con nosotros en el nombre de Jesús y tú terminarás lo que empezaste con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo creo que tal vez todavía no eres todo lo que Dios quiere que seas, ¿no? Pero tampoco eres la mujer que eras antes y eso es lo que tienes que ver. Has avanzado, has crecido, has madurado. ¿Te falta? Sí, no has terminado. Eso significa que Dios está obrando. Sigue caminando, sigue confiando, permaneciendo cerca de Dios, porque Él es el que comenzó la buena obra en ti y Él la terminará. Dios te bendiga y nos estamos siempre
estamos siempre en comunicación contigo para todo lo que necesites. Hasta la próxima oportunidad. Que estés muy bien. Chao.